Capítulo 4. Compromiso. El entrenamiento frío y los ejercicios respiratorios son dos componentes importantes del método Wim Hof. Pero para poner estos dos componentes en práctica y hacerlo de manera correcta, necesitas hacer un compromiso serio. Especialmente al principio, no es fácil quitar el agua caliente y ponerse debajo de una ducha fría durante 2 minutos. Esos 2 minutos parecen durar una eternidad. Y los ejercicios respiratorios diarios también son una tarea complicada. ¿De dónde sacas el tiempo y la motivación? Un día con Wim Hof te aportará la motivación suficiente. Su entusiasmo y experiencia te animarán a empezar con su método. Esto no tiene nada que ver con enfoques de cambio de conducta como la programación neurolingüística. Es sencillamente un entusiasmo arrollador que proviene de lo más profundo de su alma. Para motivarte a tomar duchas de agua fría e intentar los ejercicios respiratorios, queremos describir el fantástico ejemplo de lo que tu cuerpo es capaz si haces un compromiso serio. Correr una maratón con el torso desnudo por encima del círculo polar ártico. Wim Hof se sometió a un desafío extremo para demostrar que hacer un compromiso y controlar tu mente es más importante que el entrenamiento físico. Corrió una maratón sobre el círculo polar ártico. Era la prueba más difícil a la que se había sometido nunca. Hof asumió este reto en 2009, a los 50 años. Y por si correr una maratón a menos 16 grados centígrados no era suficiente, lo hizo llevando puesto tan solo unos pantalones cortos y unas sandalias sin calcetines. Lo hizo para demostrar el conocimiento que tenía de su cuerpo. Sabía que podía hacer mucho, pero no quería transmitirlo a los demás solamente a nivel intelectual. Wim quería experimentarlo por sí mismo. Los preparativos de la maratón, que tuvo lugar en Finlandia, fueron grabados por Firecracker Films, una empresa que realiza muchos trabajos para la BBC y National Geographic. El documental se emitió más tarde en el programa de televisión Daredevils. Entrenamiento físico o entrenar el compromiso. Las personas que se preparan para maratones a temperaturas normales por lo general tienen programas de entrenamiento y aumentan de manera gradual las distancias que corren. Pero Wim no lo hizo, no utilizó ningún programa y apenas iba a correr. Se limitó a entrenar con el frío y sus pensamientos, centrándose en el compromiso. Hof se preparó realizando ejercicios respiratorios adicionales y entrenamiento frío. En invierno nadaba en los canales de Ámsterdam por la noche, y para acostumbrarse a condiciones todavía más extremas, entrenaba en el almacén frigorífico de un matadero, donde la temperatura era de menos 25 grados centígrados. Practicó sus técnicas de respiración y fue ganando más confianza para poder asumir el desafío. Después de las sesiones de entrenamiento, se sentía fuerte y con buen ánimo. Glenn David, experto en supervivencia polar, tenía serias dudas. Respirar es dificilísimo a temperaturas tan bajas, y correr te hace respirar más profundamente. Sentía que era casi imposible hacerlo durante horas en unas condiciones como esas. En Finlandia. Hof llegó a Finlandia 6 días antes de la maratón. Hacía frío, incluso para los estándares finlandeses. El día anterior a la maratón practicó una vez más bajo el frío extremo nadando varias decenas de metros bajo el hielo. Los médicos que lo examinaron en el acto no lo entendían. Su ritmo cardíaco, presión sanguínea y saturación de oxígeno eran los mismos después de haber nadado que antes. Hof se sentía bien y decidió que estaba preparado para el desafío. Durante la maratón, Hof estaba continuamente en la cuerda floja. Si corría demasiado rápido, usaría mucha energía y tendría que respirar demasiado profundo, lo cual no es posible a menos 16 grados centígrados. Si corría demasiado despacio, se expondría al frío durante demasiado tiempo y existiría un serio riesgo de sufrir los efectos de la congelación. Después de correr durante 2 horas, todo seguía yendo bien. Sentía las piernas pesadas, pero su ritmo aún era constante. En ese momento había corrido alrededor de la mitad de los 42.195 metros. Sin embargo, a los 30 kilómetros, al cabo de un poco más de 3 horas corriendo, apareció la fatiga.
estaba claramente cansado y sufriendo por el frío. Su segunda esposa, Caroline, iba en automóvil por delante de él con el equipo de grabación y un médico. Estaba preocupada porque podía llegar a ser muy peligroso. Pero Job siguió adelante, incluso cuando tuvo que caminar después de 37 kilómetros. Al cabo de 5 horas y 25 minutos, Job había conseguido lo imposible: correr una maratón sobre el círculo ártico a una temperatura extremadamente fría y con el torso desnudo, y sin entrenarse para la maratón. Un compromiso tan extremo como ese parece ser posible solo para individuos excepcionales como Wim Hof, pero él se niega a creer eso, y para demostrarlo, años después, decidió ir a la cima del monte Kilimanjaro con un grupo de personas para hacer lo imposible como un grupo. El monte Kilimanjaro. A Job se le metió en la cabeza la idea de escalar el monte Kilimanjaro con un grupo de personas, una montaña de 5.895 metros de altura en Tanzania, muy popular entre montañeros y excursionistas. Los escaladores bien entrenados pueden llegar a la cima en 6 días. Para que el desafío fuera aún mayor, Job quiso escalar el Kilimanjaro en 48 horas con un grupo de 26 personas. Su principal motivación era demostrar que las personas son capaces de hacer más de lo que creen. También en esta expedición, todo el mundo decía que era imposible llegar a la cima en 48 horas con un grupo tan numeroso. Y por si esto no fuera suficiente, algunas de las personas del grupo sufrían enfermedades como esclerosis múltiple, reumatismo, la enfermedad de Crohn y cáncer, y no tenían experiencia escalando. El período previo a la expedición, en enero de 2014, fue caótico. El Dr. Gert Buijse, del Centro Médico de Ámsterdam, quería ir con ellos a título personal y ayudar al grupo, pero los guías locales pensaban que era una mala idea y en el último momento decidió no ir. Job, sin embargo, se mantenía firme en que, concentrándose en su respiración y preparándose con el entrenamiento frío, este grupo era capaz de alcanzar la cima. Así que fueron. El grupo llegó a Joron Bohut, un pequeño grupo de chozas para alpinistas a una altitud de 3.705 metros. La temperatura había descendido a 3 grados centígrados. Y por si escalar hasta la cima del Kilimanjaro en 48 horas con 26 personas, muchas de las cuales estaban enfermas, no fuera suficiente, Wim sugirió que caminasen con el torso desnudo y en pantalón corto. Respiración y entrenamiento frío. Ese es el secreto. Dio instrucciones a sus diversos compañeros, los dividió en parejas. Tenían que cuidar uno del otro y en particular asegurarse de que seguían realizando sus ejercicios respiratorios. Inspirar profundo y expirar despacio y con tranquilidad para combatir el mal de altura. También se levantaban de la cama durante la noche para realizar los ejercicios respiratorios. Para fascinación de todo el mundo, excepto Job, por supuesto, el grupo consiguió una hazaña excepcional. 24 de los 26 alcanzaron el pico Uhuru, la cima de la montaña, a 5.895 metros. La temperatura allí era de menos 15 grados centígrados. Simplemente el hecho de que tantas personas de un grupo tan grande hubiera alcanzado la cima era un logro en sí mismo. Que el grupo no tuviera experiencia escalando lo hacía aún más especial, y que llegara a la cima en 48 horas lo hacía casi imposible de comprender. La hazaña atrajo la atención de los medios de comunicación. Job y Buijse se encontraron sentados en la mesa de Pau, en Vietnam, un destacado programa de temas de actualidad holandés, y varios periódicos publicaron historias sobre el triunfo. Entonces, ¿cómo es posible algo así? Job está convencido del poder de sus ejercicios respiratorios y, aunque el grupo no tenía experiencia en escalada, todos estaban bien entrenados para soportar el frío. Sin embargo, el compromiso es también, obviamente, un factor importante. Todos los miembros del grupo que padecían una enfermedad, entre los que se encontraban Anna Chochnacka, M., Mark Vos,
cáncer de próstata; Henk van den Berg, reumatismo; y Matthijs Storm y Hans Emming, enfermedad de Crohn, también querían alcanzar la cima. Naturalmente, todas estas personas saben que están enfermas, pero no se ven a sí mismas como pacientes. Lo dejan claro una y otra vez, y eso demuestra que es un componente importante del compromiso. Por supuesto que también soy un paciente, dice Matthijs Storm, pero también soy simplemente Matthijs, que quiere y puede hacer todo tipo de cosas. Kilimanjaro 2015. En enero de 2015, Hoff volvió al Kilimanjaro con un nuevo grupo. El objetivo esta vez era llegar a la cima en 36 horas. Hoff quería, una vez más, demostrar que las personas pueden hacer mucho más de lo que creen. Los ejercicios de Wim Hof demostraron que funcionaban bien. 15 de los 19 participantes completaron la escalada a la cima con el torso descubierto con éxito. El grupo no escaló todo el tramo hasta el pico Uhuru, sino que se detuvieron en el punto de Gilman, al borde del cráter, a 5.685 metros. El grupo escogió la seguridad por encima de su ego, y, en el punto de Gilman, uno de los miembros propuso matrimonio a su mujer. Efectos secundarios del método Wim Hof. El método de Wim Hof comprende 3 componentes aquí descritos: entrenamiento frío, ejercicios respiratorios y compromiso. Sin embargo, conlleva mucho más que eso. Las entrevistas realizadas para este libro demuestran que las personas no solo hicieron entrenamiento frío y ejercicios respiratorios, sino que otras cosas en sus vidas también cambiaron. Descubrieron que dormían mejor, caminaban o hacían otro deporte más a menudo y apreciaban más la luz del sol. No vamos a examinar todos estos cambios, pero hubo 2 cosas particularmente notables, ya que aparecían una y otra vez: caminar descalzos y comer menos. Caminar descalzos. Un número sorprendente de personas que practican el método Wim Hof empiezan a caminar descalzas. Después de 10 entrevistas, 8 de los entrevistados demostraron que habían empezado a caminar descalzos. Eso no puede ser una coincidencia. El propio Hof no le presta mucha atención, pero a menudo camina descalzo. ¿Por qué pasa eso? Mucha gente considera que caminar descalzo es saludable. Una vez que empiezas a observarlo, te das cuenta de la cantidad de personas que corren descalzas. Y el tema surge de manera regular en periódicos y revistas. El mensaje principal de los artículos es que caminar descalzos fortalece los músculos del pie, que apenas se usan cuando caminamos con zapatos, así como la masa ósea. Los pies contienen 200.000 terminaciones nerviosas. Parece una cantidad enorme y explica por qué caminar descalzo es tan sensible. Poner los pies directamente en el suelo puede resultar muy placentero y cómodo, pero para algunas personas es como un masaje. También caminamos diferente cuando estamos descalzos, con más peso en la parte delantera de los pies. Un estudio de 17 aficionados a correr realizado por Steve Robbins y Adele Hanna en 1987 demostró que, después de 4 meses sin llevar zapatos, el arco longitudinal del pie se había cortado una media de 4.7 milímetros. Robin y Hanna sugirieron que este cambio debía haber sido provocado por la activación mejorada de los músculos del pie y que puede ayudar a reducir o evitar el estrés en la fascia plantar, en la parte inferior del pie. Esto funcionó bien en el estudio porque el cambio a correr descalzos se había hecho de forma gradual. Los estudios en los que el cambio era demasiado repentino demostraron que se incrementaba el riesgo de lesiones en el pie. Conectar con la tierra. Los defensores de caminar descalzos hacen hincapié en que entrar en contacto con el campo electromagnético de la Tierra tiene un efecto favorable para la salud. La Tierra tiene carga negativa, mientras que el aire está lleno de iones positivos, cuya cantidad ha aumentado mucho en los últimos años con el uso extendido de aparatos de radio, televisores, teléfonos móviles y comunicaciones inalámbricas.
Sin embargo, demasiados iones pueden romper el equilibrio entre positivo y negativo. Debido a nuestro estilo de vida moderno, nos hemos aislado de la Tierra, lo cual no es saludable, dice el ingeniero eléctrico Clinton Orber. Él descubrió los efectos positivos sobre la salud de conectar con la Tierra, que nos conecta con los electrones negativos de su superficie. ¿Se puede rectificar el excedente de electrones positivos entrando en contacto con la Tierra? Es una pregunta difícil. Las suelas de goma gruesa impiden el contacto en parte, lo cual debilita la descarga eléctrica. Caminar descalzo significa conectar mejor con la Tierra y eso nos proporciona más energía. Uno de los entrevistados que dijo que ahora camina descalzo más a menudo es Richard Delet, 1982. Delet estudió medicina en la Universidad BU de Ámsterdam y aplica una mezcla de medicina oriental y occidental en su práctica. Su libro, O Sterk, que ha vendido más de 70,000 copias, es un llamamiento para que las personas coman de un modo más saludable. Uno de sus temas favoritos es ingerir menos azúcar. Delet tiene una cita favorita de T.S. Eliot, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1984. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? En su búsqueda de la sabiduría, Delet se encontró a Wim Hof. En 2013 participó en uno de sus talleres. Realizó los ejercicios respiratorios y se metió en una bañera de cubitos de hielo. Describió sus experiencias de ese día como excepcionales. Después de tan solo unos cuantos ejercicios podía aguantar la respiración durante 2 minutos y medio. Y hacía 60 flexiones sin respirar. El baño de hielo también hizo que se sintiera bien. Su cuerpo se volvió rojo de inmediato, una señal de buena circulación. Varios meses después del taller, le preguntamos a Delet si todavía usaba los métodos que aprendió allí. Dijo que todavía realizaba los ejercicios respiratorios y espera con ansia la nieve en invierno para poder salir a caminar descalzo. Pero lo que ha cambiado permanentemente es que ahora camina descalzo mucho más a menudo, dentro y fuera de la casa, y eso le hace sentir bien. Dieta. Muchas personas que empiezan a aplicar el método de Wim Hof también comienzan a comer de un modo distinto. El propio Wim Hof apenas come, casi nunca desayuna y no come al mediodía, solo come por la noche, tanto como quiere y lo que le apetece. Uno de los primeros en estudiar los hábitos alimenticios de Hof fue Jack Egberts, el abogado de Law Warden, que conocimos antes en el capítulo sobre el entrenamiento frío. Aquí echamos un vistazo más de cerca a su trabajo de investigación, porque sus resultados muestran paralelismos con el método Wim Hof. Es sencillo realizarlo, pero penetra de manera eficaz en el núcleo de muchas enfermedades relacionadas con el bienestar. Egbert descubrió una filosofía alimenticia que es muy similar a la manera de alimentarse de Hof, la dieta Fast 5. Dejamos algo claro: Hof no incita a las personas a que adopten de forma activa este método de alimentarse, sino que él come así de manera instintiva. Lo que Hof y ahora también Egberts hacen se puede resumir de un modo muy sencillo: comer durante un periodo de 5 horas al día, no más. La dieta Fast 5 fue redescubierta por el antiguo médico del Ejército del Aire Bert Herring. Como médico, sabía que no existe en absoluto ninguna razón fisiológica por la que hombres y mujeres mayores de 40 años tengan sobrepeso. Sin embargo, en el espejo, veía a un hombre con una gran papada, pechos y barriga. Quería deshacerse de su exceso de peso, pero en lugar de ir directamente al gimnasio, primero fue a la biblioteca. Allí aprendió más cosas acerca de las causas de enfermedades del bienestar y volvió a leer sus viejos libros de texto. Descubrió que no solo importa lo que comemos, sino también con qué frecuencia. Otros grandes mamíferos suelen comer solo una vez al día y casi nunca tienen sobrepeso ni sufren enfermedades cardiovasculares,
diabetes o cáncer. Herring creía que, como también somos mamíferos grandes, las personas no estamos hechas para comer todo el día. Habló sobre ello con su mujer, Judy, que también era médico y tenía un poco de sobrepeso, y juntos decidieron llevar a cabo un experimento. Durante un mes comieron tanto y todo lo que quisieron, pero solo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Los resultados fueron sorprendentes. Herring vio que aparecían músculos en sitios donde solo conocía de su existencia debido a sus conocimientos sobre anatomía. Se deshizo de los kilos de más. Su presión sanguínea disminuyó. Sus encías ya no estaban infectadas. Se sentía mucho más enérgico y tenía ganas de salir a correr. Lo mismo le sucedió a su esposa. Ella también estaba gratamente sorprendida con los resultados. Varios amigos curiosos también adoptaron los nuevos hábitos alimenticios y obtuvieron resultados similares. Herring decidió llamar a esta manera de comer durante solo 5 horas al día la dieta Fast 5. Escribió un libro sobre ella que ofreció de manera gratuita en Internet en formato de libro electrónico. El antiguo médico del Ejército del Aire dijo que no quería ganar dinero con una realidad fisiológica tan sencilla, e hizo hincapié en que las bases de este método se podrían escribir en el dorso de un posavasos: comer solo durante un periodo de 5 horas al día. En el libro, explica que esto entrena a tu cuerpo a utilizar la grasa principalmente como combustible, en lugar de la glucosa, lo cual concuerda con la producción de grasa parda durante el entrenamiento frío. Al principio, al igual que Jack Egberts, las personas todavía tienen hambre, y a las 5 en punto de la tarde tienen un grave ataque de antojos. Eso es normal, pero al cabo de unos días ese deseo prácticamente desaparece, así que no es necesario luchar contra ello, ya que enseguida pierde fuerza. Tampoco debes preocuparte por si te desmayas, aunque pueda que te sientas un poco débil los primeros días, a no ser que padezcas diabetes y no adaptes tu medicación. Este modo de alimentarse no impone restricciones en la ingesta de calorías, pero pronto empiezas a comer menos de forma automática. Por eso es importante que comas sobre todo comida con un alto valor nutricional. Herring recomienda una combinación de verduras, fruta, carne, pescado y pollo, ya que proporciona una buena variedad, y a medida que tu cuerpo se acostumbra más a esta dieta, más sencilla, y consumes más grasa que glucosa, notas que pierdes alrededor de 300 gramos por semana, y tus niveles de energía son más constantes. Ya hemos descrito el método de Wim Hof y el vínculo entre la respiración, el frío y el compromiso. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre el método Wim Hof? En el siguiente capítulo describimos la investigación llevada a cabo en el Centro Médico de Radboud y los extraordinarios conocimientos del profesor Pierre Capel. Gracias por haber llegado al final de este capítulo. Suscríbete para más audiolibros de valor y sigue la comunidad en Instagram Actitud Alfa. Soy John Ayers y desde aquí te mando un fuerte abrazo.